Hoy yo les quiero compartir acerca de Génesis 12, del 1 al 2, la historia de Abraham, el padre de las naciones, también conocido. Eso está en el primer libro de la Biblia, Génesis 12, del 1 al 2. Va a aparecer aquí en pantalla, así que preste atención a la lectura. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Permíteme hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que ella pueda hablar de una manera muy especial a nuestras vidas. Gracias por invitarnos a ser sensibles a ti, a poder participar de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Así que, Señor, obra, háblanos y que tú puedas transformar la perspectiva de cómo nosotros vemos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abraham es conocido como el padre de las naciones. Él, antes de ser aquello, él fue llamado por Dios para que pueda asumir una nueva realidad en su vida. Nosotros hemos estado desafiados en esta pandemia, hemos sido interpelados por Dios en algunas áreas de nuestra vida que tal vez no están bien, en el tema familiar, tal vez en el tema personal, en el tema laboral. Siempre el Señor nos está creando situaciones para poder evaluar nuestra vida. Y hay veces que el Señor nos coloca en disyuntivas importantes, en las cuales nosotros tenemos que decidir finalmente si nosotros vamos a seguir la forma en la que nosotros estamos llevando nuestra vida o efectivamente vamos a cambiar el rumbo. Dios es especialista en nuevas etapas y el Señor nos invita a asumir la vida como una forma de una segunda oportunidad. Hoy el Señor quiere darte una segunda oportunidad para que reevalúes la forma en la que tú estás viviendo, la forma en la que nosotros estamos viviendo y tal vez darle un mejor color o transformar completamente tu historia personal, tu historia familiar, tu historia laboral, tu existencia. Finalmente necesita siempre ser evaluado para que podamos tomar aquellos rumbos que pueden darnos mejor calidad de vida y darnos aquello que nosotros siempre estamos buscando y muchas veces no sabemos lo que es. Dios nos invita a nuevos desafíos y la primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que Dios nos invita a una ruptura dolorosa. El texto del capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham estaba viviendo en una tierra llamada Harán y Dios lo invita a hacer un corte. Dios lo invita a hacer una ruptura que sería dolorosa. Y la verdad que es algo que muchas veces el Señor nos pide cuando nosotros estamos en un franco camino que nos lleva a la autodestrucción. El Señor nos dice: sal de ahí, yo quiero que tú salgas, yo quiero que tú cortes, yo quiero que tú quiebres a aquello, quiero que le des la espalda a estructuras, a lógicas, a ambientes que no te están haciendo bien, que efectivamente te están llevando a la autodestrucción. Lo que Dios le dice a Abraham es: Abraham, yo quiero que tú rompas, yo quiero que tú quiebres todo lo que has vivido hasta aquí, porque yo voy a comenzar un nuevo proceso en tu vida. Para que comencemos nuevos procesos en nuestra vida, nosotros primero tenemos que dejarlos los antiguos. Y es así como en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros para asumir nuevos procesos necesitamos cortar, necesitamos seccionar. Y muchos de los errores que nosotros asumimos es porque efectivamente no hemos aprendido a hacer el corte, a decir: ok, basta de aquello que estamos viviendo, porque esto me está llevando a una condición insostenible en mi vida. Muy bien, yo creo entonces que nosotros podemos adicionar, podemos sumar, podemos acrecentar en nuestras vidas, pero no sin sustraer, no sin restar, no sin quitar algunos patrones de nuestra vida. No podemos
colocar a Cristo en nosotros sin quitar el pecado, no podemos incorporar al Espíritu de Dios sin la decisión consciente de la eliminación de aquellas cosas que me alejan de Él. Por eso esto no es solamente un problema religioso, en realidad este es un problema de toda nuestra vida. Queremos llegar a la vida adulta sin dejarla a la infancia. Queremos casarnos sin dejar de ser solteros. Queremos ser buenos sin dejar el viejo egoísmo. Queremos ser amigos de Dios sin dejar aquellas cosas que me alejan de Él. Queremos ser santos sin dejar el pecado. Cuando Abraham comienza este nuevo proceso con Dios, la primera orden que Dios le da es vete. La primera orden que Dios le da es sal. La primera orden que Dios le da es abandona. La primera cosa que Dios le dice es deja. Pero ¿saben cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es aquel síndrome de Diógenes, la acumulación de cosas, el sumar nuevas dimensiones en nuestra vida sin dejar las antiguas. Queremos estar acumulando todo el tiempo y finalmente nos deformamos a nosotros mismos cuando el plan de Dios era distinto para nosotros. Queremos multiplicar bendiciones sin dejar en cero nuestros pecados. Queremos acumular victorias sin encarar, sin asumir, sin entender, sin aprender nuestros fracasos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en esta historia: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué esto es importante? Porque en otro libro de la Biblia, en Josué 24, capítulo 24, versículo 2, nos dice que la tierra de Abraham, la parentela de Abraham, la casa del padre de Abraham, ellos adoraban a dioses extraños. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Es que para que tú sigas conmigo, tú tienes que abandonar a esos dioses extraños. Es tremendo eso. Entonces nosotros no conseguiremos avanzar en proyectos con Dios, en un proyecto con Dios, sin abandonar nuestros propios proyectos, sin abandonar nuestras propias lógicas, nuestros propios ambientes y nuestras propias estructuras. Nosotros no podemos rehacer nuestro futuro sin desvincularnos de nuestro pasado. Por eso el llamado de la Escritura, por eso el llamado de Dios, por eso el llamado de Jesús es: arrepiéntete. Y arrepiéntete no tiene que ver con remordimiento, tiene que ver con desvincularme de cosas que me alejan de Dios, que me alejan de mi familia, y tomar una nueva posición con respecto a eso en la vida. Lo que me está diciendo el texto es: arrepiéntete, cambia de rumbo, retrocede, sal, vete, abandona. Es muy interesante, pero todo esto son rupturas dolorosas, no son decisiones fáciles. Por eso el Señor nos invita a nuevos desafíos. Y la primera cosa que nos dice es que tenemos que romper, y ese rompimiento muchas veces será doloroso. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos dice el texto es que nos invita a una aventura desconocida. Mira lo que dice la otra parte del versículo 1. Dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no solamente había sido llamado para una ruptura dolorosa, sino también para una aventura desconocida. Le dice: vete, pero la pregunta es: ¿a dónde? Si me dicen vete, si me dicen sal del lugar donde estás, la pregunta natural es: ¿a dónde me quieres llevar? Y el Señor le dice: no te preocupes, yo te voy a mostrar. No, yo quiero saber a dónde tú me vas a llevar. Entonces Dios le dice: yo te voy a ir mostrando en la medida que vayas caminando y siendo obediente. Esto es tan serio que otro libro de la Biblia, en el libro de Hebreos, dice que por la fe Abraham obedeció y se fue al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto le fue contado por justicia, dice el texto. Esto le fue contado como una acción de fe de parte de Abraham. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Yo tengo que prepararme
para ir a lugares inciertos con Dios. Es tremendo eso, porque nosotros siempre estamos buscando nuestra seguridad, estar en ambientes que nosotros podemos controlar. Y el Señor dice, para de estar buscando siempre tener el control, porque yo quiero llevarte a lugares inciertos. El camino de Abraham debía seguir el camino que Abraham debía seguir era solo, y a medida que caminara, entonces Dios le iba a ir revelando algo. ¿Cuál era el papel de Abraham? Era confiar y obedecer. ¿Pero qué es lo que le dice Abraham a Dios? Yo quiero que tú me muestres. ¿Qué es lo que le dice Dios? Yo quiero que tú vengas conmigo, le dice Dios, pero sin ninguna garantía. Yo quiero que tú vengas conmigo, le dice Dios, pero sin ninguna certeza de cómo estarás de aquí a un año. Es tremendo eso. Es tremendo para nosotros, porque en la vida, seamos sinceros, en la vida nadie tiene garantías de nada. Tú no sabías lo que iba a pasar en estos últimos 5 años, hace 5 años atrás. Si alguien te hubiera preguntado, ¿tú sabes más o menos dónde vas a estar en 5 años más? Si yo te preguntara hoy, ¿qué es lo que va a pasar en estos próximos años? No lo sabemos, y mucho más la pandemia nos ha evidenciado esto, que nosotros no sabemos efectivamente qué es lo que va a pasar en 5 años. ¿Cuál es la propuesta entonces de Dios? La propuesta de Dios es que como tú no sabes a dónde vas a estar en los próximos 5 años, yo te ofrezco una alternativa. Él nos dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios nos dice es, yo quiero que tú andes conmigo, no por las garantías que yo te puedo dar. Yo quiero que tú andes conmigo por mi compañía. Yo quiero que tú andes conmigo por la confianza en mi carácter. Es tremendo eso. ¿Y qué significa confiar en el carácter de Dios? Significa que cualquiera que sea la situación en la que esté, cualquiera que sea la circunstancia en la que esté, cualquiera que sean las vueltas de la vida, yo tengo que saber una cosa, como Abraham también lo supo, que por donde esté, que por donde camine, que por donde viva, el Señor estará conmigo. El Señor me promete eso a mí, el Señor me promete eso a mí, a la forma en la que yo llevo mi vida, y el Señor te promete eso a ti. Por donde estés, por donde camines, por donde vivas, yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces Dios nos conoce. Como conocía a Abraham. Y Dios sabía que si le revelaba todo lo que a Abraham iba a pasar, Abraham no iba a aceptar. Si el Señor hace 5 años nos hubiera revelado todo lo que o todo lo que nosotros íbamos a pasar, seguramente muchos de nosotros no le hubiéramos aceptado. Yo en estos 5 años pasé de todo. De todo. Si le contara, pasé un cáncer, la contingencia, la pandemia. Si Dios me hubiera dicho exactamente lo que yo iba a pasar, seguramente yo no iba con Él. Por eso, como Dios nos conoce, Él nos plantea algo más maravilloso. Él nos dice, vendrán tiempos difíciles, pero tú estarás forjando una nación, le dice a Abraham. Vendrán tiempos difíciles, pero tú estarás formando un nuevo camino en tu vida. Y la mejor noticia, que en esta aventura desconocida yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces, en este emprendimiento nuevo, en esta nueva forma de vivir, en esta aventura desconocida, yo te garantizo algo, yo estaré contigo, yo voy contigo, dice el Señor. Por eso Abraham es considerado el patriarca de la fe. Hebreos dice que él no sabía para dónde iba, pero él salió en la confianza del Dios a quien él estaba sirviendo. Esa es la segunda cosa. Y la tercera y última cosa es que para asumir nuevos desafíos con Dios, cuando Dios nos invita a nuevos desafíos, tenemos que entender de que Dios nos invita a una misión ineludible. Mire lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios llamó a Abraham
para que él asuma una nueva filosofía de vida. Dios llamó a Abraham para que él asuma una nueva misión en la vida. Y en esta dinámica de confianza, en esta dinámica de obediencia, de ir con Dios a esta aventura desconocida, Dios le da a él una misión. Y Dios le dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer, yo voy a engrandecer tu nombre y tú serás bendición. Cuando le dice yo te voy a bendecir, lo que Dios le está diciendo es que yo te voy a hacer formar parte de la historia de la redención. Yo te voy a bendecir de tal manera, yo te voy a dar cosas, de tal manera yo te voy a fructificar, yo voy a darte dominio, de tal manera que tú no vas a ser solamente alguien beneficiado para ti, sino que tú vas a poder entregar a otros. ¿Cuál es la lógica aquí? Que no somos recipientes, nosotros somos mangueras, nosotros somos instrumentos de Dios. Cuando Dios nos da cosas, cuando Dios nos bendice cosas, nos dice: esto no es solo para ti, esto es para que tú lo repartas. Dios nos invita siempre a que cada bendición que llega, nosotros seamos conscientes de que nosotros no somos recipientes, somos mangueras, somos canales de bendición. Cuando el Señor le dice: yo voy a engrandecer tu nombre, en realidad Dios tiene comparaciones irónicas, ¿sí? Porque el texto anterior, el capítulo 11, cuenta la historia de Babel, ¿no? No sé si usted está familiarizado con la historia de Babel, pero era un grupo de hombres. La humanidad decidió crear una torre que iban a escalar para llegar hasta el cielo, y se iban a hacer un nombre, dice Génesis 11:4. Dice ellos mismos se decían a ellos mismos: hagámonos célebre un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Algo así dice el texto. Muy bien, ¿qué es lo que ellos querían? Ellos querían construir una torre para hacerse un nombre. Y Dios irónicamente le dice: tú no necesitas construir nada, tú no necesitas construir ningún castillo de naipes. Tú no necesitas construir ningún castillo de arena, porque yo me voy a encargar de que tu nombre sea engrandecido. Tú no tienes que hacerte un nombre, porque aquí el único nombre que tiene que ser exaltado soy yo, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a reafirmar mi soberanía sobre tu vida y yo voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué más le dice? Le dice que va a ser de bendición. Aquí el texto nos dice que serás bendición, porque los que escribieron los que tradujeron este texto ya sabían la historia de Abraham, que él iba a ser de bendición. Pero en el original del hebreo en realidad es un imperativo. Entonces le dice: tú tienes que ser bendición. Dice: sé una bendición. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es que Dios nos invita y como invita a Abraham a encarnar, a asumir, a adentrarnos, a incorporar en nuestra vida una realidad que para que nosotros seamos hijos del Señor, para que nosotros seamos una bendición, tenemos que entender de que no es hacer cosas, sino es ser alguien que pueda transmitir aquello que el Señor le ha dado. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Abraham, cuando las personas te vean, ellos van a ver lo que yo quiero hacer al resto de la humanidad. Cuando las personas tengan sus vidas desordenadas, entonces podrán ver el orden que Dios puede establecer en la vida de una persona, porque tú vas a ser una bendición. Dios quiere que nosotros asumamos el desafío de ser instrumentos de Dios. La verdad que en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta la paradoja de la individualización, ¿no? La paradoja de estar en nuestros hogares, pero a su vez el hecho de cuidarnos a nosotros nos invita también a cuidar al otro. Eso es ser bendición, eso es asumir que uno es de bendición para el otro. Nosotros estamos diciendo en nuestra iglesia que la fe no nos inmuniza, la fe nos responsabiliza, porque nos invita a ser de bendición para las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor.
¿Qué más? El Señor nos da una vocación de vida, nos da oficios, nos da profesiones, nos da vocaciones, nos da cosas que hacer. Hay que entender de que cada cosa que nosotros hacemos en la vida tiene que ver con nosotros ser las manos de Dios, ser la boca de Dios, ser los instrumentos de Dios para la bendición a otras personas. Nosotros no hacemos culto a Dios solamente los domingos a la mañana. No, nosotros hacemos principalmente culto a Dios en todas las áreas de nuestra vida, al estudiar, al trabajar, al relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, al poder ser bondadosos, al poder ser solidarios. En todo nosotros hacemos culto a Dios. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos finalmente en esto? Que nosotros somos aprendices de prójimo. Nuestro desafío es encarnar el mensaje del Evangelio. Nuestro desafío es sanar las heridas de quienes están tirados hoy en el suelo producto de esta pandemia, personas que han perdido a seres queridos. Nosotros somos aquellos que el Señor nos ha invitado a poder abrazar a aquellos que están llenos de frustraciones, de desilusiones, de tristezas, de desgracias. Dios quiere que encarnemos el Evangelio de Jesucristo y prediquemos a Jesús en acciones concretas. Dios nos está llamando a nuevos desafíos, Dios nos está llamando a una ruptura dolorosa con lógicas, con ambientes, con estructuras que finalmente nos están llevando a la autodestrucción. Pero nos invita a asumir una aventura desconocida, sin las garantías de saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero con la garantía maravillosa de saber que podemos contar con la compañía del Señor, con la bendición del Señor, que el Señor va a estar con nosotros. Y finalmente todo esto nos lleva a una misión ineludible, que toda esta bendición que nosotros recibimos la podamos expresar a otros en acciones concretas. No sé en qué momento estás tú, si en la necesidad de hacer una ruptura dolorosa. No sé si necesitas confiar más en el Señor, en su compañía, o no sé si estás en el momento de estar preocupándote solo por ti mismo y necesitas ser llamado por Dios para poder bendecir a otros. No sé en qué momento estás tú. Lo que sí yo sé es que en cualquiera de esos tres momentos necesitas a Jesús. Porque Jesús efectivamente es el que te dice, frente a esta ruptura, aquí estoy yo. Frente a esta aventura ineludible, aquí estoy yo. Frente a esto de necesitar bendecir a otros, aquí estoy yo. Jesús le da sentido a nuestra vida. Jesús le da significado a nuestra vida, porque por Él, en Él y con Él son todas las cosas. Déjame hacer una oración por ti. Déjame hacer una oración para que el Señor pueda hacerte recordar este mensaje durante toda esta semana. Oremos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por tu amor, te agradecemos porque tú has sido bueno, te agradecemos por este mensaje que tú nos has dado muy especialmente para nuestros corazones. Hoy, Señor, queremos entender de que tú nos estás invitando a una ruptura dolorosa para eliminar aquello que me está autodestruyendo, que tú nos estás invitando, Señor, a poder asumir una aventura desconocida. Tal vez no sabemos qué es lo que va a venir más adelante, pero queremos entender, queremos asumir, queremos vivir en confianza de saber que tú estarás con nosotros. Señor, tal vez hemos estado muy individualistas. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para otros. En todo esto queremos, Señor, entregar nuestra vida a Jesucristo para que Él pueda hacer posible esto, así como lo hizo en la vida de Abraham. Gracias, Señor. Así como le fue contado por justicia esto a Abraham, también te pedimos que sea también así para nosotros. Queremos creerte a ti. Gracias, Padre, por lo que has hablado hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.